La música se desvaneció. Los invitados guardaron silencio. Bajo el resplandor suave de 1000 luces colgantes, David Morales sostenía el micrófono con manos temblorosas. Su smoking era impecable, pero su voz se quebró. Antes de dar el sí quiero, hay algo que necesito confesar. Isabel se quedó helada en el altar, el ramo de flores temblando en sus manos. Nadie se movió, nadie respiró. Y en ese instante suspendido, el cuento de hadas comenzó a desmoronarse, palabra por palabra. Apenas unos momentos antes, todo parecía perfecto. Hileras de rosas blancas enmarcaban el pasillo. Un cuarteto de cuerdas tocaba una melodía suave. La familia Montes sonreía con orgullo, y David también había sonreído, hasta ahora. Porque detrás de esa sonrisa había una verdad que ya no podía soportar. Durante meses había estado ocultando el colapso de su empresa. Las demandas, la deuda, la vergüenza. Podría haber seguido adelante con la ceremonia, pronunciar los votos y seguir fingiendo. Pero cuando vio a Isabel caminar hacia él, llena de amor y certeza, algo dentro de él se hizo añicos. Su vida juntos no podía cimentarse en una mentira. Estaba a punto de arriesgarlo todo, no solo su orgullo, sino a la única persona que alguna vez había visto más allá de él. Esta es la historia de cómo David se enfrentó a su mayor fracaso y de cómo el amor, despojado de todo lo demás, reveló lo que verdaderamente quedaba. Pero en ese momento no tenía ni idea de lo que se avecinaba. David Morales nunca sintió que pertenecía a los lugares que pisaba. Criado en un pequeño apartamento sobre una lavandería en un barrio obrero, era hijo de un conserje de escuela y un camionero de larga distancia. Aprendió desde muy temprano que el mundo no te regala nada. Así que tomó todo lo que pudo con encanto, brillantez y un hambre que nunca lo dejó descansar. A los 32 años había construido Vértice Logística, una startup tecnológica que pasó de ser una idea en un garaje a una empresa multimillonaria. Se convirtió en el orador principal en cumbres de innovación, el rostro de las historias de superación. Su foto adornaba las portadas de las revistas. Y sin embargo, en los momentos de calma, cuando la multitud se había ido y el traje ya no estaba, David a menudo miraba a la oscuridad preguntándose si simplemente los había engañado a todos. Conoció a Isabel Montes en una gala benéfica a la que casi no asiste. A ella no le impresionó su currículum ni su coche. Le preguntó sobre el último libro que había leído. Cuestionó sus opiniones. No le importaba que no viniera de dinero viejo. Le importaba quién era él cuando nadie miraba. Eso lo aterrorizó y lo salvó. Su relación avanzó rápidamente. Isabel, a pesar de la sutil desaprobación de sus padres, se entregó por completo. Su padre, el senador Tomás Montes, creía en el legado, la estructura y en casarse con alguien de tu mismo nivel. David era todo lo contrario. Pero Isabel creía en construir algo nuevo, no en heredar algo viejo. Al principio, esa convicción los mantuvo unidos. Planearon una vida donde su elegancia y el fuego de él pudieran coexistir. Pero a medida que se acercaba la fecha de su boda, David comenzó a perder el control sobre lo que lo definía, el dominio de la situación. Vértice Logística se había expandido demasiado rápido. Una asociación clave en el extranjero se desmoronó. Una investigación discreta se convirtió en un escándalo público. Los inversores entraron en pánico. Luego, los clientes desaparecieron. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a Isabel. Sonrió en cada brunch, le tomó la mano en cada cata de vinos y cumplió todas las promesas, excepto la más importante, la honestidad. Se convenció a sí mismo de que era temporal, que lo arreglaría antes de que ella se enterara. Pero cuanto más se acercaban al altar, más pesado se volvía el silencio dentro de él. Y fue entonces cuando las cosas realmente comenzaron a desmoronarse.
David siempre había creído que si construía algo lo suficientemente poderoso, podría escapar de su origen. Soñaba con una vida en la que sus hijos nunca supieran lo que significaba elegir entre la electricidad y la comida. Una casa cerca de la costa, mañanas con café y silencio, noches con libros y paz. E Isabel se convirtió en el corazón de ese sueño. Ella hacía las cosas suaves, reales. Cuando hablaba de querer abrir un programa de alfabetización para niños de bajos recursos, él veía más que un proyecto, veía una vida que podían construir, una que importara. Cuando le propuso matrimonio en un viñedo apartado en el Valle de Mendoza, bajo hileras de luces y un cielo lleno de estrellas, ella no dudó. Él nunca había estado tan seguro de nada, pero tan rápido como las cosas se habían unido, comenzaron a agrietarse. Empezó con una sola llamada. Uno de los socios principales de Vértice, alguien en quien David había confiado como un hermano, estaba bajo investigación por fraude. Al principio era un ruido lejano. Él no estaba directamente involucrado, pero luego los medios comenzaron a investigar más a fondo. Los susurros se convirtieron en titulares. Los inversores comenzaron a retirarse, en silencio, pero de manera decisiva. Los clientes comenzaron a reconsiderar los contratos. El flujo de caja de la empresa se redujo. Rápidamente, David luchó, liquidó pequeños activos, tomó préstamos puente, incluso recurrió a sus ahorros personales. Le dijo a Isabel que era un ajuste de crecimiento, solo un cambio temporal antes del próximo gran salto. Ella le creyó. Siempre lo hacía, pero la presión seguía aumentando. Una demanda llegó por correo, luego otra. Para cuando se dio cuenta de cuán profundo era el agujero, era demasiado orgulloso y estaba demasiado asustado para pedir ayuda. La oficina de Vértice, que antes bullía de ambición, se volvió más silenciosa cada semana. Primero, despidió a los becarios, luego al equipo de marketing. Finalmente vendió el espacio de oficinas del centro y trasladó las operaciones a un piso de coworking compartido. Y aún así, no dijo nada. Cada vez que Isabel le preguntaba cómo iban las cosas, él le besaba la frente y decía, «Ya casi llegamos». Pero la verdad era que se estaba ahogando. Siguió planeando la boda como si todo estuviera bien, eligiendo flores, finalizando la lista de invitados, sonriendo para las fotos, pero por dentro sentía que estaba pintando una casa en llamas. Y todavía creía, de alguna manera, que podía arreglarlo. Que una presentación más, una llamada más, un milagro más lo salvaría todo. De lo que no se daba cuenta era de que lo primero en colapsar no sería la empresa, sería su silencio. 3 días antes de la boda, David recibió el golpe final. Un préstamo puente del que dependía fue denegado. Sin él, la nómina rebotaría. Las facturas, algunas ya vencidas, entrarían en mora. Sus cuentas personales estaban casi vacías. El traje que usaba para las reuniones había sido comprado a crédito. Un crédito que no podía pagar. Se sentó solo en su apartamento, con las luces apagadas, una botella de whisky intacta en la encimera. Por primera vez en su vida, a David Morales no le quedaban movimientos. El silencio rugía. Su teléfono vibró. Isabel. Una foto del plano de las mesas. Un emoji de corazón. Lo miró fijamente, incapaz de responder. Ella se estaba preparando para el día más feliz de sus vidas. Y él se estaba preparando para verlo arder. Pensó en desaparecer. Conducir hacia el oeste sin destino. Dejar que la vergüenza lo devorara en silencio. Pero luego imaginó a Isabel de pie en ese altar, esperando, y la imagen lo aplastó. Ella merecía más que una desaparición. Merecía la verdad. Pero la verdad, en su mundo, nunca había llegado sin consecuencias. Cuando su madre falleció de una enfermedad prevenible, porque no podían pagar el mejor tratamiento, David
Juró nunca volver a ser impotente. Ese juramento se convirtió en una fortaleza, una que construyó con tratos, encanto y estrategia. Ahora esa fortaleza se estaba desmoronando, y todo lo que quedaba detrás era él, crudo, defectuoso, arruinado. No durmió esa noche. La mañana de la boda se movió como un hombre en un sueño. Se afeitó, se vistió, asintió cuando la gente le hablaba. Pero en el momento en que vio a Isabel, radiante, tranquila, caminando hacia él con una fe absoluta, su pecho se oprimió. No podía hacerlo. No a ella, no a ellos. La ceremonia comenzó. La música se elevó. El oficiante sonrió. Pero la mente de David estaba a kilómetros de distancia, girando en espiral a través de todo lo que no había dicho. Entonces sucedió. Ella lo alcanzó, le tomó la mano, y su corazón se abrió de par en par. Antes de dar el sí quiero, dijo con la voz rota, hay algo que necesito confesar. Los murmullos se extendieron como la pólvora por la sala. Se volvió hacia Isabel con las manos temblando. Su voz vacilaba, pero no se detuvo. Perdí la empresa, el dinero, todo. Lo he estado ocultando. De ti, de todos. Tenía miedo de fracasar, de no ser nadie de nuevo, pero sobre todo tenía miedo de perderte. Silencio. No del tipo incómodo, del tipo pesado. Isabel no habló. Su mano bajó lentamente, el ramo rozando el suelo. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. En la primera fila, la mandíbula del senador Montes se tensó. Su esposa susurró algo inaudible, buscando ya su bolso. David no los miró, solo miró a Isabel. No podía mentirte, no hoy, no más. El silencio se hizo más profundo. Algunos invitados se movieron incómodos. Unos pocos se pusieron de pie. Una pareja se fue. Y aún así, Isabel no dijo nada. El pecho de David se sentía hueco, vacío de una manera que ningún fracaso lo había hecho sentir jamás. Esperaba que ella se fuera, que le diera la espalda y se desvaneciera en el torbellino de seda y susurros. Pero ella no se movió. Simplemente se quedó allí, dividida entre el desamor y algo más, algo que todavía se estaba formando en sus ojos. Finalmente, la ceremonia se canceló. Los invitados comenzaron a salir. La música murió. David se quedó solo en el centro de un salón que había sido decorado como un sueño y que ahora se sentía como un escenario abandonado a mitad de la función. No sabía qué pasaría después. Solo sabía una cosa. Por primera vez en años había dicho la verdad y ahora no le quedaba nada que perder. ¿Y tú? ¿Alguna vez has estado en una encrucijada donde decir la verdad significaba arriesgarlo todo? A veces, las palabras más difíciles son las que finalmente nos liberan. Comparte tu historia en los comentarios, porque alguien ahí fuera podría estar cargando con el mismo miedo, esperando saber que no está solo. Tu honestidad podría ser la luz que otra persona ha estado buscando. La suite estaba en silencio. Isabel estaba sentada con su vestido de novia, las mangas de encaje caídas a los costados, el ramo abandonado en el suelo. Su reflejo le devolvía la mirada desde el tocador. El maquillaje perfecto ahora corrido, los ojos vacíos por el shock. Había repasado este momento en su mente 1000 veces desde que era una niña, pero nunca así. Nunca con el corazón roto antes de los votos. Nunca con una verdad tan cruda que quemaba. Sus padres estaban furiosos. Sus amigos le enviaban mensajes sin parar. El mundo quería una reacción. Pero por dentro, Isabel todavía estaba tratando de sentir lo que realmente sentía. Pensó en David, no como la figura pública, no como el hombre que le propuso matrimonio con violinistas y velas, sino como el chico que una vez la llevó a una librería de segunda mano y pasó 2 horas hablando de la poesía de Rainer Maria Rilke.
Recordó las noches que pasaron despiertos soñando en quienes querían convertirse. No ricos, no poderosos, simplemente completos. Ese hombre que amaba no se había ido. Era el que se paró temblando en el altar y dijo la verdad cuando hubiera sido más fácil mentir. Y ella se congeló. No porque no le importara, sino porque el sentimiento dolía demasiado. En el espejo ya no vio a una novia rota, vio a una mujer con una elección: alejarse y proteger su imagen, o quedarse y proteger lo que era real. Todavía no era una respuesta, no era claridad, pero era un comienzo. Isabel se levantó lentamente. El vestido era pesado, pero sus pasos eran más ligeros de lo que habían sido en días. Afuera, el mundo seguiría siendo ruidoso, pero dentro de ella algo se había aquietado, inmóvil, centrado. No sabía qué vendría después, pero por primera vez quería averiguarlo. No huyeron, no hicieron una gran declaración en las redes sociales, ni dieron una conferencia de prensa. 2 días después de la boda, que nunca sucedió, David e Isabel empacaron 2 bolsos de lona y dejaron la ciudad sin un plan, solo una dirección: hacia el sur. Encontraron una pequeña cabaña en la sierra, enclavada entre pinos y caminos de tierra, sin internet, sin timbres con cámara, sin expectativas. Por primera vez en años, el silencio era reconfortante, no aplastante. Las mañanas eran lentas. El café hervía en la estufa. David arreglaba cosas por la cabaña solo para sentirse útil. Isabel leía en el porche envuelta en jerseys anchos, con el pelo recogido y el teléfono apagado. Al principio no hablaron mucho. Luego, lentamente, las palabras regresaron. Hablaron de la vergüenza, del miedo, de cómo David siempre había creído que el amor tenía que ganarse a través del éxito, y de cómo Isabel había confundido su silencio con fortaleza. Por la noche hacían pasta en una sola olla y se reían de lo monótona que se había vuelto la vida. No era romántico, no en el sentido de las películas. Era crudo, silencioso, honesto, y era suyo. David empezó a escribir un diario de nuevo, algo que no había hecho desde la universidad. Isabel comenzó a esbozar diseños para un programa de alfabetización que había archivado años atrás. No estaban arreglando sus vidas, todavía no, pero finalmente estaban presentes en ellas. Pero la curación no es lineal. La realidad los encontró, incluso en la sierra. Los titulares resurgieron. El niño prodigio de la tecnología se quema. Antiguos inversores amenazaron con acciones legales. Un periodista dejó mensajes en el buzón de voz de David. Los padres de Isabel guardaron silencio, hasta que su madre envió un único mensaje: llámanos cuando pienses con claridad. Una mañana, David miró una cuenta bancaria casi vacía. Sus dedos se cernían sobre una aplicación de financiación. Préstamo de emergencia, respuesta rápida, alto riesgo. Isabel cerró el portátil antes de que él pudiera hacer clic. «No más atajos», dijo ella, «no otra vez». Él asintió, pero sus manos temblaban. Esa noche discutieron, no a gritos, sino de esa manera que corta más profundo, sobre la responsabilidad, sobre la esperanza, sobre si el amor era suficiente cuando todo lo demás se había desmoronado. Isabel preguntó: ¿y si nunca recuperamos lo que teníamos? David respondió: ¿y si lo que teníamos nunca fue real? Se sentaron en silencio. Pero a la mañana siguiente, ella lo encontró barriendo el porche, y él la encontró a ella escribiendo, pluma sobre papel, por fin. Pequeñas cosas, pero importaban. Más tarde esa semana, Isabel envió un breve ensayo a una pequeña revista en línea. Se publicó en cuestión de días. Cuando vio su nombre bajo el titular, lloró. No porque fuera un gran logro, sino porque era suyo. David recibió una llamada de una universidad local preguntándole si hablaría en un panel de emprendimiento.
«Quieren oír qué salió mal», dijo él. «Entonces díselo», susurró Isabel. «No necesitan tu perfección, necesitan tu verdad». Él dudó, pero dijo que sí. No era la redención, todavía no, pero era una semilla, y eso era suficiente, por ahora. Llegó con un golpe en la puerta de la cabaña, un repartidor, con traje y portapapeles, preguntando por David Morales. Una carta, sin remitente. David la abrió en el porche. Dentro, una invitación formal. El senador Montes quería reunirse con él. Isabel se congeló. «No tienes que ir», dijo. David asintió. «Lo sé, pero creo que debería». 2 días después, estaba sentado frente al senador en una oficina en un ático con vistas al horizonte de la ciudad. Suelos de mármol, estanterías intactas. El poder irradiaba de cada rincón. Tomás Montes no ofreció agua. No fingió una charla trivial. «Te he estado observando», dijo. «Te has adaptado». David se mantuvo quieto. «He hablado con mis contactos. Hay capital, una empresa limpia lista para un nuevo líder. Podrías reconstruirte más rápido de lo que crees». David esperó. «Hay una condición», añadió Montes, con la mirada dura. «Terminas con ella, con Isabel, públicamente, respetuosamente. Deja que vuelva a casa, que retome su camino. Ella no está hecha para la pobreza, David. Lo sabes». Silencio. De ese que sabe a metal en la boca, David se reclinó en la silla, con el corazón latiendo con fuerza. Esto era todo lo que una vez soñó. Poder, acceso, restauración. Todo lo que costaría. Era la única persona que se quedó a su lado cuando todos los demás desaparecieron. Vio su rostro. La luz del porche en sus ojos cuando le publicaron ese primer ensayo. La forma en que cerró el portátil antes de que él cayera en el mismo ciclo. Se puso de pie. «No», dijo. Montes parpadeó. «No la cambiaré por un atajo. No otra vez. Estás renunciando a tu futuro». David sonrió, una sonrisa lenta y cansada. «No, señor. Estoy caminando hacia él». Se fue sin estrecharle la mano. De vuelta en la cabaña, Isabel estaba sentada en los escalones del porche con una manta sobre los hombros. Levantó la vista, vacilante. «¿Y bien?», preguntó. David se arrodilló frente a ella, le tomó las manos. «Me ofreció todo lo que creía querer, pero tenía un precio que ya no estoy dispuesto a pagar». «¿Qué precio?» «Tú». Ella no respondió, solo se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la de él con los ojos cerrados, no en celebración, en un alivio silencioso y tembloroso. Esa noche, bajo un cielo salpicado de estrellas, se sentaron envueltos en viejas mantas sin decir mucho. Pero no lo necesitaban, algo había cambiado, no a su alrededor sino dentro de ellos. Ya no perseguían un futuro. Lo estaban viviendo. Pasaron los años, pero el mundo nunca recordó del todo el escándalo. Los titulares se desvanecieron. Los podcasts pasaron a otros temas. Los algoritmos olvidaron. Pero David e Isabel no habían olvidado lo que se sentía al perderlo todo y seguir teniéndose el uno al otro. Finalmente, se mudaron a una casita en las sierras de Córdoba. Una casa para reformar con suelos que crujían y un jardín que Isabel amaba más que cualquier vista desde un ático. Sin personal, sin inversores, solo mañanas tardías, comidas de verdad y risas que no tenían que impresionar a nadie. David comenzó un podcast llamado Después de la Caída. Entrevistaba a la gente no sobre el éxito, sino sobre lo que venía después del fracaso. El dolor. La reconstrucción, la verdad. No se hizo viral, pero importaba. Isabel publicó su primer libro infantil. Trataba sobre una niña que plantaba semillas en tierra rota sin saber si crecerían. Encontró su camino en las bibliotecas, en las aulas, en manos silenciosas que lo necesitaban. No reconstruyeron su imperio. Construyeron algo mejor, una vida que no estaba curada, ni filtrada, ni monetizada. Era real,
silenciosamente valiente, arraigada en la honestidad. David una vez pensó que caer significaba que habías fracasado. Ahora lo veía de otra manera. A veces el suelo se hunde bajo tus pies, para que finalmente puedas construir sobre algo que perdure. Quizás tú también has estado ahí, de pie entre los escombros de lo que construiste, preguntándote si vale la pena salvar algo. Quizás has sido tú quien ha sostenido la mano de alguien mientras todo se desmoronaba. O quizás te estás dando cuenta ahora de que el amor no se demuestra en los momentos perfectos, sino en aquellos en los que todo se rompe. Si esta historia te ha conmovido, comparte tus pensamientos en los comentarios. Cuéntanos sobre el momento en que elegiste la verdad sobre la imagen, el amor sobre el miedo. Tu historia podría ser el recordatorio que otra persona está esperando. Y si crees en las segundas oportunidades, las de verdad, las que crecen desde el silencio y las cicatrices, deja un like. Ayuda a que más gente encuentre historias como esta. Y suscríbete para más, porque la próxima podría ser la historia que no sabías que necesitabas oír.